Mientras servía una mesa en un evento de lujo, la mesera se quedó paralizada al ver la foto en la cartera del millonario. Era la misma foto de su esposo que falleció hace 8 años. La alarma sonó a las 5 de la mañana, como todos los días desde hace 8 años. Fernanda Gutiérrez estiró el brazo para apagarla antes de que despertara a Daniel. Sus dedos rozaron el portarretratos que guardaba la última foto de los 3 juntos. Ella, su hijo y Luis Miguel, su esposo, suspiró. 8 años y el dolor seguía tan fresco como el primer día. Ya, se regañó en voz baja mientras se levantaba. No hay tiempo para esto. El apartamento en Coyoacán era pequeño pero limpio. Lo había conseguido con sus ahorros después del accidente. Nunca le gustó llamarlo muerte. Algo en su interior se resistía a esa palabra cuando pensaba en Luis Miguel. Se duchó rápidamente, dejó el desayuno preparado para Daniel y escribió la nota de siempre. La comida está en el refrigerador. Tarea antes de la tele. Te quiero, mamá. Su hijo de 10 años ya era lo suficientemente responsable para quedarse solo hasta que la vecina, doña Lupe, llegara a las 3 para acompañarlo. Mientras esperaba el autobús, Fernanda repasó mentalmente su agenda. Hoy tenía doble turno, de 7 a 3 en la cafetería El Rinconcito y de 6 a 12 en la Cava del Rey, un restaurante de lujo donde servía en eventos especiales. El cansancio era su compañero constante, pero las cuentas no se pagaban solas, y la escuela de Daniel no era barata. «¡Fernanda!», gritó Dolores desde el otro lado de la cafetería. «Mesa 4, te buscan». Dolores era su mejor amiga y compañera de trabajo. Habían comenzado juntas en El Rinconcito, y fue ella quien la recomendó para los eventos en la Cava. «Tú y yo, tequilas el sábado», le propuso Dolores mientras cruzaban caminos entre las mesas. «Sabes que no puedo dejar a Daniel. Mi hermana puede cuidarlo. Necesitas respirar, amiga, desde lo de Luis Miguel. No has vivido». Fernanda forzó una sonrisa y siguió trabajando. Ya había escuchado esa frase 1000 veces. Las horas pasaron volando y, antes de darse cuenta, ya eran las 5:30 de la tarde. Apenas tuvo tiempo de llamar a Daniel, cambiarse el uniforme y correr hacia la Cava del Rey, donde esta noche se celebraba una cena para la alta sociedad mexicana. «Llegaste justo a tiempo», murmuró el encargado, señalándole su estación. «Hoy vienen peces gordos, empresarios, políticos. Compórtate y las propinas serán buenas». La Cava del Rey era otro mundo. Candelabros de cristal, manteles de lino, cubiertos de plata, un lugar donde el whisky más barato costaba lo que ella ganaba en 3 días. Un mundo que una vez perteneció a Luis Miguel, hijo de una familia acomodada, antes de que decidiera casarse con una don nadie como ella y fuera desheredado. A las 8 en punto, comenzaron a llegar los invitados. Hombres en trajes caros y mujeres enjolladas que hablaban de viajes a Europa como quien comenta el clima. A Fernanda le asignaron la mesa central, donde se sentarían los anfitriones. «Mesa VIP», le susurró otro mesero. «Santiago Alvarado y sus socios. Dicen que acaba de cerrar un negocio millonario. No la cagues». Fernanda conocía el apellido Alvarado. ¿Quién no? Dueños de medio México. Según decían, la sola mención le provocaba un escalofrío. Luis Miguel solía hablar de cómo los Alvarado habían sido socios de su familia antes de que todo se derrumbara. Santiago Alvarado entró a las 9, rodeado de empresarios y bellezas de pasarela. Era un hombre imponente, de unos 45 años, con ese aire de quien está acostumbrado a que sus órdenes se cumplan sin cuestionamientos. A Fernanda le recordó vagamente a alguien, pero no supo a quién. «Disculpe, ¿podría traernos más champán?», pidió una de las mujeres de la mesa. Fernanda asintió y se dirigió a la barra. Cuando regresó con la botella, notó que Alvarado había dejado su cartera sobre la mesa mientras conversaba animadamente. La cartera estaba abierta, dejando entrever algunas fotos. Al servir la champán, Fernanda no pudo evitar mirar. Y entonces, el mundo se detuvo. En una de las fotografías, Santiago Alvarado aparecía sonriendo junto a un hombre que era idéntico a Luis Miguel. Mismo rostro, misma sonrisa. Misma pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda que se había hecho jugando fútbol a los 15 años. Una cicatriz que solo Luis Miguel tenía. La botella casi se le resbala de las manos. El corazón le latía tan fuerte que temió que todos en la mesa pudieran escucharlo. Ese hombre no podía ser Luis Miguel.
Luis Miguel estaba muerto. Había muerto en un accidente de auto hace 8 años. Ella misma había identificado el cuerpo. O no de repente. Los recuerdos confusos del hospital regresaron. El cuerpo desfigurado. El médico sugiriendo que no lo viera. La identificación hecha solamente por la ropa y algunos objetos personales. El ataúd cerrado en el funeral. ¿Se encuentra bien?, preguntó Santiago, mirándola directamente a los ojos. Fernanda parpadeó, intentando recuperar la compostura. Sí, señor. Disculpe. Con manos temblorosas, terminó de servir y se retiró. Pero durante toda la noche, no pudo dejar de observar a Santiago desde la distancia. Necesitaba ver esa foto otra vez, confirmarlo. Era posible que Luis Miguel estuviera vivo, que hubiera fingido su muerte, porque 2 horas después, mientras Santiago se levantaba para dar un pequeño discurso, dejó nuevamente su cartera sobre la mesa. Fernanda aprovechó para acercarse con la excusa de retirar algunas copas. Su mano se movió casi involuntariamente hacia la cartera, pero en ese momento Santiago se giró y la miró directamente. Sus ojos se encontraron por un instante. Fernanda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en esa mirada. ¿Reconocimiento? ¿Advertencia? Asustada, retrocedió y tropezó con una silla. La bandeja que llevaba cayó al suelo con un estruendo, rompiendo varias copas y llamando la atención de todos los presentes. «Lo siento muchísimo», exclamó, agachándose rápidamente para recoger los pedazos. «Déjelo, yo me encargo», dijo un mesero, acercándose para ayudarla. Cuando levantó la mirada, Santiago Alvarado la observaba con curiosidad. Había recogido su cartera y la guardaba en el bolsillo interior de su saco. Por un segundo, Fernanda creyó ver algo más en sus ojos. Preocupación, compasión. Esa noche, mientras regresaba a casa en el último autobús, Fernanda no podía dejar de pensar en la fotografía. ¿Realmente había visto a Luis Miguel? ¿O su mente le estaba jugando una mala pasada? 8 años de duelo, de extrañarlo cada día. Era posible que ahora lo viera en cada rostro similar. Al llegar a casa, encontró a Daniel dormido con un libro de cuentos sobre el pecho. Era la viva imagen de su padre, los mismos ojos, la misma sonrisa. Lo arropó suavemente y besó su frente. «Quizás estoy enloqueciendo», murmuró para sí misma, mientras se sentaba en la pequeña sala y miraba la foto de Luis Miguel. «Pero si estás vivo, si por algún milagro estás ahí afuera, te encontraré». Fernanda no pudo dormir esa noche. Daba vueltas en la cama, con la imagen de aquella fotografía grabada a fuego en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Luis Miguel, su sonrisa, esa cicatriz inconfundible sobre la ceja izquierda. «Mamá», Daniel la sorprendió en la cocina a las 5 de la mañana, cuando ni siquiera había sonado la alarma. «¿Estás enferma?» «No, mi cielo», respondió, forzando una sonrisa mientras servía el café. «Solo tengo muchas cosas en la cabeza». «¿Es por papá?», preguntó el niño, con esa intuición que solo los hijos tienen. «Anoche soñé con él». Fernanda sintió un nudo en la garganta. Siempre era difícil hablar de Luis Miguel con Daniel. El niño apenas tenía 2 años cuando ocurrió el accidente, y todo lo que sabía de su padre eran las historias que ella le contaba y las pocas fotografías que guardaban. «Ah, sí. ¿Y qué soñaste?» «Que venía a buscarnos», respondió Daniel con una sonrisa. Decía que nos había extrañado mucho. Fernanda abrazó a su hijo con fuerza para que no viera las lágrimas que amenazaban con escapar de sus ojos. ¿Sería posible? ¿O solo estaba alimentando una esperanza absurda? «Ándale, arréglate para la escuela», le dijo recomponiéndose. «Hoy no puedo llevarte, pero doña Lupe pasará por ti». Esa mañana, Fernanda llamó a la cafetería para pedir el día libre. Necesitaba pensar, investigar. Si existía la más mínima posibilidad de que Luis Miguel estuviera vivo, tenía que averiguarlo. Su primera parada fue la biblioteca pública. Buscó en los periódicos digitalizados todo lo relacionado con Santiago Alvarado. Encontró decenas de artículos sobre sus negocios, eventos de caridad y apariciones en la alta sociedad. En ninguno aparecía acompañado por alguien que se pareciera a Luis Miguel. «¿Buscas algo en particular?», le preguntó la bibliotecaria. «Información sobre un empresario, Santiago Alvarado». La mujer levantó las cejas. «Los Alvarado son dueños de Medio Polanco.
Mi sobrina trabaja en una de sus empresas de construcción. Dicen que el jefe es un tiburón para los negocios. Pero justo con sus empleados, Fernanda asintió, guardando ese dato. Necesitaba más información, pero no sabía por dónde empezar. Al mediodía, decidió visitar a Dolores. Si alguien podía ayudarla a no perder la cabeza, era ella. «Mana», exclamó Dolores al abrir la puerta de su pequeño departamento. «¿No trabajas hoy?», pedí el día. «Necesitaba hablar contigo». Una vez dentro, con una taza de café humeante entre las manos, Fernanda le contó todo: la fotografía, el parecido imposible, sus sospechas. A ver, dijo Dolores cuando terminó. «¿Me estás diciendo que crees que tu marido, que según tú murió hace 8 años, está vivito y coleando, tomándose fotos con uno de los hombres más ricos de México?» Dicho así, sonaba ridículo. «Sé cómo suena», admitió Fernanda. «Pero Dolo, te juro por Daniel que era él. Tenía hasta la cicatriz de la ceja». Dolores la miró con una mezcla de compasión y preocupación. «Fer, escúchame. El duelo hace cosas raras con la mente. Yo pasé por lo mismo cuando perdí a mi papá. Lo veía en la calle, en el camión, por todos lados». «No estoy loca», protestó Fernanda. «Sé lo que vi. Y si fuera cierto», continuó Dolores, ignorando su arrebato. ¿Por qué fingir su muerte? ¿Por qué abandonarte a ti y a su hijo? ¿Por qué dejarte trabajar como una mula para mantener a Daniel mientras él se codea con millonarios?» Cada pregunta era como una puñalada. Fernanda no tenía respuestas. «No lo sé», admitió, «pero necesito averiguarlo». «Fer, por favor, piénsalo bien», le advirtió Dolores, tomando sus manos. «Los Alvarado no son cualquier familia. Son gente con poder, con conexiones. Si empiezas a husmear en sus asuntos, podrías meterte en problemas. Piensa en Daniel. Daniel, todo lo que hacía era por él. Pero si existía la posibilidad de que su padre estuviera vivo». «Solo quiero estar segura», dijo finalmente. «Necesito ver esa foto otra vez, confirmar que no estoy imaginando cosas». «¿Y cómo planeas hacerlo? ¿Vas a asaltar al señor Alvarado en plena calle para quitarle la cartera?» Fernanda sonrió por primera vez en el día. «No exactamente, pero se me ocurre algo». Esa noche, Fernanda regresó a la Cava del Rey. No tenía turno, pero convenció a Martín, el encargado, de que la dejara cubrir a una compañera enferma. «No te hagas la viva», le advirtió Martín, «solo porque eres amiga de Dolores». Santiago Alvarado no estaba entre los comensales, pero Fernanda sabía que era cliente habitual, según los otros meseros. Venía al menos 3 veces por semana, generalmente para cenas de negocios. Durante 2 noches, Fernanda trabajó turnos extras esperando verlo aparecer. En casa, Daniel comenzaba a notar su ausencia. «¿Por qué trabajas tanto, mamá?», le preguntó la tercera noche, cuando llegó pasada la medianoche. «Ya casi no te veo». El reproche en su voz hizo que Fernanda se cuestionara lo que estaba haciendo. ¿Valía la pena alterar la vida de su hijo por perseguir un fantasma? «Es temporal, mi amor», le aseguró, besando su frente. «Estamos ahorrando para algo especial». No era del todo mentira. Si Luis Miguel estaba vivo, si podía encontrarlo, la vida de Daniel cambiaría para siempre. La cuarta noche, Santiago Alvarado finalmente apareció en la cava, acompañado por 3 hombres de traje. Fernanda sintió que el corazón se le aceleraba cuando Martín la asignó a su mesa. «Buenas noches, señores», saludó, procurando que no le temblara la voz. «¿Puedo ofrecerles algo de beber?». Santiago la miró con atención. «Tú eres la mesera del otro día», comentó, «la que tuvo el accidente con las copas». Fernanda asintió, sorprendida de que la recordara. «Sí, señor. Lamento mucho lo ocurrido». «No te preocupes. Whisky para todos, por favor, del bueno». Mientras servía las bebidas, Fernanda buscaba desesperadamente la cartera, pero Santiago la mantenía en su bolsillo. Toda la noche estuvo atenta, esperando su oportunidad, que llegó cuando los hombres decidieron fumar en la terraza. Santiago dejó su saco en la silla, y Fernanda vio el bulto de la cartera en el bolsillo interior. Con el pretexto de recoger un tenedor caído, se acercó lo suficiente para meter la mano en el bolsillo y extraer parcialmente la cartera. Solo necesitaba abrirla un poco, ver la foto. Sus dedos tocaron el cuero fino, pero antes de que pudiera sacarla, sintió una mano firme sobre su muñeca. «¿Buscas algo, Fernanda?». Santiago Alvarado la miraba fijamente,
No había enojo en sus ojos, sino una intensa curiosidad y algo más que no supo identificar. Yo, lo siento, balbuceó, consciente de que acababa de perder su trabajo, y posiblemente mucho más. Siéntate, ordenó Santiago, señalando la silla frente a él. Fernanda obedeció, temblando. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó, ganando tiempo mientras buscaba una explicación que pudiera salvarla. Sé muchas cosas sobre ti, respondió él, sacando un cigarrillo. Fernanda Gutiérrez, 35 años, viuda, un hijo de 10 años llamado Daniel. Vives en Coyoacán. Trabajas en 2 lugares para llegar a fin de mes. El terror se apoderó de ella. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué sabía tanto? ¿Qué quiere de mí?, susurró. Santiago la miró a los ojos. La pregunta es, ¿qué quieres tú de mí, Fernanda? O debería decir, ¿qué buscas en mi cartera? Fernanda respiró hondo. Era ahora o nunca. La foto, dijo al fin. El hombre que aparece con usted. Se parece mucho a alguien que conocí. Santiago guardó silencio por un momento, estudiándola. ¿A quién? A mi esposo, Luis Miguel Gutiérrez. Murió hace 8 años, o eso creía yo. Un destello de reconocimiento cruzó por los ojos de Santiago, tan breve que Fernanda casi lo pasó por alto. Mañana, dijo finalmente, levantándose. Te espero en mi oficina. Hablaremos sobre esto. Le entregó una tarjeta con una dirección en Polanco. ¿Es él?, insistió Fernanda. ¿Es Luis Miguel? Santiago recogió su saco y se dirigió a la salida. Antes de irse, se detuvo y miró por encima del hombro. Mañana, a las 10, no faltes. Esa noche, mientras veía a Daniel dormir, Fernanda sintió que estaba al borde de un precipicio. ¿Debía acudir a esa cita? ¿Y si era una trampa? Pero si existía la mínima posibilidad de que Luis Miguel estuviera vivo, voy a encontrarte, susurró, mirando la vieja fotografía de su boda, ya sea para recuperarte o para entender por qué nos abandonaste. A las 9 de la mañana, Fernanda estaba frente al imponente edificio de Corporativo Alvarado en el corazón de Polanco. Sus manos sudaban mientras apretaba la tarjeta que Santiago le había entregado. Tuvo que pedir otro día libre en la cafetería, inventando una enfermedad de Daniel, y ahora no solo temía perder su trabajo, sino adentrarse en un mundo completamente desconocido. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó la recepcionista, una mujer joven perfectamente maquillada que la miró de arriba a abajo. Tengo una cita con el señor Alvarado, respondió Fernanda, intentando que su voz sonara firme, a pesar de la incomodidad que sentía con su vestido de domingo. El único presentable que tenía. La recepcionista enarcó una ceja. ¿Su nombre? Fernanda Gutiérrez. Después de verificar en la computadora, la mujer le entregó una credencial de visitante. Piso 20. Su asistente la recibirá. El ascensor era todo cristal y acero. Mientras subía, Fernanda observaba cómo la ciudad se hacía más pequeña bajo sus pies. ¿Qué estaba haciendo? Dolores tenía razón. Estaba entrando al territorio de gente poderosa, gente que podía aplastarla como a una hormiga si así lo deseaba. Hazlo por Daniel, se recordó. Hazlo por la verdad. En el piso 20, otra asistente la recibió con la misma mirada evaluadora. El señor Alvarado está en una conferencia. Puede esperar ahí. Señaló una sala elegante con vista panorámica. Fernanda se sentó, sintiendo que no pertenecía a ese lugar. En las paredes había fotografías de Santiago con políticos, artistas y empresarios. Buscó con la mirada alguna señal de Luis Miguel, pero no encontró nada. 40 minutos después, cuando ya pensaba que la habían olvidado, la puerta se abrió y Santiago Alvarado entró con paso firme. Lamento la espera, dijo, estrechando su mano. Los negocios nunca se detienen. Fernanda asintió, demasiado nerviosa para hablar. Veo que eres puntual, continuó Santiago sentándose frente a ella. Eso habla bien de ti, señor Alvarado. Agradezco que me reciba, pero realmente necesito... ¿Café?, la interrumpió él, señalando la bandeja que una muchacha de uniforme acababa de traer. No, gracias. Lo que necesito es... ¿Sabes? Eres exactamente como te describieron. Santiago tomó un sorbo de su taza, estudiándola. Decidida, directa, resiliente. Un escalofrío recorrió la espalda de Fernanda. ¿Quién me describió así? Santiago sonrió levemente y sacó su cartera. Fernanda contuvo la respiración cuando la abrió
y extrajo la fotografía que había visto en el restaurante, la colocó sobre la mesa, al alcance de su mano. Con dedos temblorosos, Fernanda la tomó. Era una imagen reciente. Santiago y un hombre de traje oscuro, sonriendo en lo que parecía una terraza con vista al mar. El hombre era idéntico a Luis Miguel, pero con el pelo entrecano en las sienes y líneas de expresión que no recordaba. 8 años podían cambiar a cualquiera. Pero esa cicatriz, esa pequeña marca sobre la ceja izquierda que se había hecho jugando fútbol a los 15 años, era inconfundible. «Es él, ¿verdad?», susurró, con un nudo en la garganta. «Es Luis Miguel». Santiago no respondió inmediatamente. Se levantó, caminó hacia el ventanal y contempló la ciudad por unos instantes. «El hombre de la foto se llama Javier Mendoza», dijo finalmente. «Es mi socio en algunos negocios en el extranjero». Pero Fernanda sentía que el aire le faltaba. El parecido, la cicatriz. Es imposible que sean 2 personas distintas. A veces, Fernanda, las cosas no son lo que parecen. Deje de hablar con acertijos, estalló ella, poniéndose de pie. Si es Luis Miguel, necesito saberlo. Tengo derecho a saberlo. Santiago se giró para mirarla, y en sus ojos había algo parecido a la admiración. ¿Qué harías si te dijera que sí, que es él? ¿Qué harías si te dijera que tu esposo ha estado vivo todos estos años, viviendo otra vida? La pregunta la golpeó como una bofetada. Yo vaciló, sin saber qué responder. Querría saber por qué nos abandonó a Daniel y a mí. Tal vez no fue una elección. Esas palabras despertaron un recuerdo, sepultado en la memoria de Fernanda. La última conversación con Luis Miguel antes del accidente. Su nerviosismo, su insistencia en que escondiera unos documentos, su advertencia: si algo me pasa, no confíes en nadie de mi familia. ¿Está en peligro?, preguntó, sintiendo que por fin empezaba a entender. Por eso fingió su muerte. Santiago la miró fijamente. No puedo darte todas las respuestas. Fernanda, no hoy. Hay complicaciones. Mi hijo ha crecido sin su padre, exclamó ella con lágrimas de frustración. Yo he vivido 8 años en el infierno. ¿Llama a eso complicaciones? Santiago suspiró. Hay personas muy poderosas que creen que Luis Miguel está muerto. Personas que se beneficiaron enormemente con su desaparición. Si descubren que sigue vivo. No terminó la frase, pero el mensaje era claro. ¿Quiénes?, preguntó Fernanda. ¿Quién querría hacerle daño? No es tan sencillo. Necesito tiempo para preparar las cosas. Mientras tanto, tengo una propuesta para ti. Fernanda lo miró con suspicacia. ¿Qué tipo de propuesta? Trabajo en mi empresa, específicamente, como personal de limpieza en esta planta. Te dará acceso, podrás observar, aprender cosas que necesitas saber antes de dar el siguiente paso. ¿Quiere que sea su espía?, preguntó incrédula. Quiero que te protejas, corrigió Santiago. Hay ojos y oídos en todos lados. Si realmente quieres encontrar respuestas, este es el camino más seguro. Fernanda reflexionó. ¿Podía confiar en este hombre? ¿Tenía otra opción? Acepto, dijo finalmente, pero con una condición. Quiero ver a Luis Miguel. Necesito confirmarlo con mis propios ojos. Santiago asintió lentamente. Todo a su tiempo. Fernanda, todo a su tiempo. Al salir del edificio, con un contrato de trabajo en el bolso, Fernanda se sentía como si estuviera flotando. Luis Miguel estaba vivo. Su corazón lo sabía ahora con certeza, aunque su mente aún luchaba por aceptarlo. Tan absorta estaba en sus pensamientos que no notó al hombre que la fotografiaba discretamente desde un automóvil estacionado al otro lado de la calle. Esa noche, mientras preparaba la cena para Daniel, el teléfono sonó. Bueno, respondió distraídamente. Silencio al otro lado. ¿Hola? ¿Quién habla? Una voz distorsionada, irreconocible. Le heló la sangre. Los muertos deben permanecer enterrados, Fernanda. Por tu bien y el de tu hijo. Deja de buscar. La llamada se cortó, dejándola paralizada de miedo. Cuando Daniel entró a la cocina, Fernanda intentó disimular su terror. ¿Todo bien, mamá?, preguntó el niño, siempre perceptivo. Sí, mi amor, mintió, abrazándolo con fuerza. Todo está bien. Pero mientras le servía la cena, no podía dejar de pensar en aquella amenaza. Alguien la vigilaba. Alguien sabía lo que estaba haciendo, y ese alguien estaba dispuesto a todo para que la verdad permaneciera oculta.
El primer día de Fernanda como integrante del personal de limpieza del Corporativo Alvarado fue desconcertante. Lejos de las lujosas oficinas del piso 20, le asignaron los pisos inferiores, donde difícilmente podría encontrar información valiosa sobre Luis Miguel o Santiago. «Así que tú eres la nueva», le dijo Carmela, la supervisora de limpieza, una mujer de unos 50 años con expresión severa. «¿Cómo conseguiste el trabajo? Normalmente hay lista de espera para entrar aquí». «Suerte, supongo», respondió Fernanda evasivamente. «Pues aprovéchalo, güey. Aquí pagan el doble que en otros lados y hay prestaciones. Solo no te metas en líos ni andes de chismosa con los ejecutivos». Durante las primeras 2 semanas, Fernanda cumplió meticulosamente con su trabajo, esperando una señal de Santiago o alguna pista sobre Luis Miguel. Pero nada sucedió. Santiago parecía haberla olvidado, y los pisos que limpiaba estaban llenos de ejecutivos medios que jamás mencionaban a ningún Javier Mendoza, las llamadas anónimas. Sin embargo, continuaron, siempre breves, siempre amenazantes. «Aléjate. Estás en terreno peligroso. Piensa en tu hijo». Fernanda comenzó a sentir que la vigilaban constantemente. La situación en casa tampoco mejoraba. Daniel se volvía cada vez más distante, resentido por sus nuevos horarios de trabajo. Ya no podía llevarlo a la escuela ni ayudarlo con la tarea como antes. «¿Por qué siempre estás cansada?», le reclamó una noche. «Ya ni siquiera me cuentas cuentos. Es temporal, chiquito», le prometió, aunque ni ella misma lo creía ya. Pronto las cosas mejorarán. Un viernes, tras 3 semanas en el trabajo, Fernanda estaba limpiando los baños del piso 12 cuando escuchó que la llamaban por el intercomunicador. «Fernanda Gutiérrez. Favor de presentarse en el piso 20, oficina del señor Alvarado». Su corazón dio un vuelco. Finalmente tendría respuestas. Cuando llegó al piso 20, la asistente de Santiago la miró con desprecio apenas disimulado. «El señor Alvarado dejó instrucciones de que puede esperar en su oficina», le informó. «Llegará en 20 minutos». Fernanda entró a la lujosa oficina, ansiosa pero cautelosa. Esta era su oportunidad. Comenzó a observar todo con detalle: los libros, las fotografías, los papeles sobre el escritorio. En las paredes había más fotos de Santiago con personalidades, pero ninguna con el hombre que se parecía a Luis Miguel. Sobre el escritorio había varios documentos con membrete de Inversiones Pacífico. Fernanda se acercó para leerlos. Mencionaban un proyecto en Vallarta y repetidamente aparecía el nombre J. Mendoza como representante legal. Abrió con cuidado uno de los cajones del escritorio y encontró una carpeta etiquetada Proyecto Fénix, confidencial. Dentro había documentos sobre una empresa offshore y fotografías de un complejo residencial de lujo, y allí, en una de las fotos, estaba él, Luis Miguel, o Javier Mendoza, sonriendo mientras cortaba un listón inaugural. Tan concentrada estaba en su descubrimiento que no escuchó la puerta abrirse. «Veo que has decidido tomar la iniciativa». Fernanda se sobresaltó y dejó caer la carpeta. Santiago la observaba desde la entrada, con expresión indescifrable. «Yo, lo siento», balbuceó. «No debí. Al contrario», respondió él, cerrando la puerta. «Me alegra que seas proactiva. Esperaba que lo fueras». Santiago recogió la carpeta y extrajo la foto que Fernanda había estado mirando. «Javier Mendoza, oficialmente mi socio en Inversiones Pacífico», explicó. «Dirige nuestros proyectos en la costa. Rara vez viene a la Ciudad de México. Es Luis Miguel», afirmó Fernanda, ya sin ninguna duda. Puedo verlo en sus ojos, en cómo sonríe. ¿Por qué me está haciendo esto? Si sabe la verdad, ¿por qué no me la dice directamente? Santiago suspiró y se sentó, invitándola a hacer lo mismo. Porque la verdad podría matarte, Fernanda. Literalmente, un escalofrío recorrió su espalda. Las llamadas, susurró. ¿Usted sabe quién me está amenazando? Tengo mis sospechas, admitió Santiago. Lo que confirma que están vigilándote. Alguien sabe que estás buscando respuestas, y eso te pone en peligro. ¿Quién? ¿Quién querría hacerme daño por buscar a mi esposo? Santiago abrió un compartimento oculto en su escritorio y extrajo una carpeta mucho más gruesa y desgastada. La colocó frente a Fernanda. ¿Qué sabes realmente sobre la familia de Luis Miguel? Fernanda frunció el ceño. No mucho. Sus padres murieron cuando él era joven. Se crió con su tío, Rodrigo, creo.
pero rompió relaciones con él cuando decidió casarse conmigo. Me dijo que su tío era un hombre controlador, obsesionado con el dinero y la posición social. Eso apenas rasca la superficie, dijo Santiago abriendo la carpeta. Rodrigo Gutiérrez es mucho más que un tío controlador. Es un hombre peligroso con conexiones en todas partes, políticos, jueces, incluso carteles. ¿Carteles? Fernanda palidecía a medida que Santiago hablaba. La fortuna de los Gutiérrez no viene solo de bienes raíces y hoteles, como Luis Miguel te hizo creer. Hay negocios turbios, lavado de dinero. Cuando los padres de Luis Miguel murieron, Rodrigo asumió el control como albacea, pero parte importante de la herencia correspondía legítimamente a Luis Miguel al cumplir 30 años. Fernanda hacía cálculos mentales. Luis Miguel tenía 30 cuando ocurrió el accidente. Exacto, confirmó Santiago. El accidente ocurrió 3 días antes de la lectura del testamento que le daría control sobre su parte de la fortuna. Una fortuna que Rodrigo había estado usando como propia durante años, desviando fondos, haciendo inversiones ilegales. Me está diciendo que su propio tío intentó matarlo. No solo intentó, para todo el mundo. Lo logró. Fernanda se llevó las manos a la boca, horrorizada. Pero, ¿cómo sobrevivió Luis Miguel? ¿Cómo se convirtió en Javier Mendoza? Santiago sonrió levemente. Ahí es donde entro yo. Luis Miguel y yo fuimos compañeros en la universidad. Siempre mantuvimos contacto. Cuando comenzó a sospechar de los negocios de su tío, me pidió ayuda. Investigamos juntos y descubrimos cosas terribles. Rodrigo no solo robaba, también había eliminado a otros que se interpusieron en su camino. Dios mío, Luis Miguel estaba reuniendo pruebas para denunciarlo cuando recibió la primera advertencia. Una foto tuya y de Daniel saliendo de la escuela, con una nota que decía: sería una lástima que les pasara algo. Supo entonces que tenía que protegerlos. Fernanda recordó aquellos días, cómo Luis Miguel había cambiado de repente, volviéndose nervioso, sobreprotector. La noche del accidente, continuó Santiago. No fue casualidad, sabotearon sus frenos, pero él lo sospechaba y había tomado precauciones. Me llamó minutos antes. Nos encontramos a medio camino y cambiamos de vehículo. El hombre que murió en el accidente era un colaborador nuestro, lamentablemente. ¿Y me dejaron creer que mi esposo había muerto? La voz de Fernanda temblaba de indignación. ¿Me dejaron sufrir todos estos años? Era la única forma de mantenerte a salvo, respondió Santiago con firmeza. Si Rodrigo sospechaba que Luis Miguel estaba vivo, o que tú sabías algo, no habría dudado en eliminarlos a ambos. Y a Daniel. Fernanda se levantó, demasiado agitada para seguir sentada. ¿Dónde está ahora? Necesito verlo. Necesito escuchar esto de sus propios labios. Javier está en Puerto Vallarta, supervisando el proyecto, respondió Santiago. Pero tengo forma de contactarlo. La pregunta es, ¿estás preparada para las consecuencias de este reencuentro? Una vez que cruces esa línea, no hay vuelta atrás. Fernanda lo miró directamente a los ojos. Llevo 8 años en el infierno. No puedo estar más preparada. Santiago asintió lentamente. Arreglaré un encuentro. Mientras tanto, sigue con tu trabajo. Actúa con normalidad. Y Fernanda, ten cuidado. Los ojos de Rodrigo están en todas partes. A 40 kilómetros de allí, en una mansión rodeada de jardines en las lomas, Rodrigo Gutiérrez cerraba una videoconferencia con sus socios en Colombia. A sus 65 años, mantenía la vitalidad y la mirada penetrante que atemorizaba tanto a enemigos como a colaboradores. Señor, interrumpió García, su asistente. Acaba de llegar esta información. Rodrigo tomó el sobre que le extendían. Dentro había varias fotografías. Fernanda entrando al corporativo Alvarado. Fernanda conversando con Santiago en la cafetería del edificio. Fernanda abriendo carpetas en la oficina de Santiago. ¿Qué carajos está pasando aquí?, murmuró, tomando el teléfono. Cardona, necesito que investigues a fondo a Santiago Alvarado. Y quiero vigilancia permanente sobre Fernanda Gutiérrez, la viuda de mi sobrino. Algo no me gusta. Al colgar, contempló la foto de su hermano, el padre de Luis Miguel, que descansaba sobre su escritorio. Debí encargarme de ella desde un principio, masculló, pero voy a remediar ese error. Mientras tanto, Fernanda regresaba a su apartamento después de su turno, con la mente llena de revelaciones. Todo tenía sentido ahora. La insistencia de Luis Miguel en ocultar ciertos documentos antes de su supuesta muerte,
su nerviosismo en los últimos días, sus intentos de convencerla de mudarse lejos de la ciudad. Al llegar, encontró a Daniel concentrado en su tarea, con doña Lupe cuidándolo. «Gracias por quedarse con él», le dijo a la vecina mientras le pagaba. «No es molestia, mija, pero Daniel está triste porque casi no te ve». Cuando se quedaron solos, Fernanda observó a su hijo con el corazón encogido. Se parecía tanto a Luis Miguel. ¿Cómo reaccionaría al saber que su padre estaba vivo? «Daniel, ¿recuerdas las historias que te contaba sobre tu papá?». El niño asintió sin levantar la mirada de su cuaderno. «Pues, puede que pronto tengamos noticias de él». Daniel la miró con curiosidad. «¿De papá? Pero siempre dices que está en el cielo». «A veces, mi amor, la vida nos sorprende». Esa noche, cuando Daniel dormía, Fernanda sacó de su escondite la caja donde guardaba sus recuerdos más preciados: fotografías, cartas, el diario que Luis Miguel había llevado hasta poco antes de su desaparición. Lo abrió con manos temblorosas, buscando pistas que hubiese pasado por alto. En las últimas entradas, Luis Miguel mencionaba reuniones con S.A. Santiago Alvarado, ahora lo entendía, y hablaba en tono críptico sobre documentos comprometedores y cuentas en Panamá. La última entrada, fechada 3 días antes del accidente, decía simplemente: «Todo listo. Si algo sale mal, los documentos están donde solo F puede encontrarlos», donde solo ella podía encontrarlos. Fernanda repasó mentalmente cada rincón de su antiguo apartamento, cada lugar significativo, y entonces recordó el libro. Luis Miguel le había regalado su libro favorito, 100 años de soledad, 2 días antes del accidente. «Guárdalo bien», le había dicho. «Es una edición especial». Corrió a la estantería y tomó el desgastado volumen. Al hojearlo, notó algo que nunca había percibido. Algunas páginas del centro estaban levemente más gruesas. Con cuidado, separó 2 páginas pegadas y encontró un microchip oculto entre ellas. Su teléfono sonó, sobresaltándola. «Fernanda, soy Santiago». La voz sonaba tensa. «No hables, solo escucha. Mañana a las 10, toma el vuelo 732 a Puerto Vallarta. Usa el nombre de María Serrano. En el aeropuerto te darán documentos e instrucciones. Trae solo lo esencial. Y Fernanda, ven sola. Pero Daniel no puede acompañarte. Es demasiado peligroso. Cuando estés allá, entenderás». La llamada se cortó, dejándola con 1000 preguntas. ¿Cómo podía dejar a Daniel? ¿Estaría seguro? Pero también sabía que esta podría ser su única oportunidad de encontrar a Luis Miguel. Fernanda llamó a la única persona en quien confiaba. «Dolores, necesito un favor enorme», le dijo cuando su amiga contestó. «¿Puedes cuidar a Daniel mañana? Debo salir por trabajo. Solo será un día. Sabes que lo adoro». «Claro que puedo», respondió Dolores. «Pero Fer, ¿está todo bien? ¿Suenas rara?» «Solo estoy cansada», mintió. «Te contaré todo a mi regreso». Esa noche apenas durmió, pensando en Luis Miguel, en las revelaciones de Santiago, en el peligro que aparentemente corría. ¿Y si todo era una trampa? ¿Y si Santiago trabajaba para Rodrigo y solo la estaba manipulando? A la mañana siguiente, dejó a Daniel con Dolores, prometiéndole que volvería pronto. El niño la abrazó con fuerza, como presintiendo que algo importante estaba sucediendo. «Te quiero, mamá». «Yo también, mi cielo», respondió conteniendo las lágrimas. «Pórtate bien con tía Dolores». En el aeropuerto, tal como Santiago había dicho, le entregaron un boleto a nombre de María Serrano, una identificación falsa y un sobre cerrado. Dentro del avión, lejos de miradas indiscretas, abrió el sobre. Contenía una llave de hotel y una nota escrita a mano. «Habitación 512. Hotel Miramar. Ve directamente allí. No hables con nadie. No uses tu teléfono». El vuelo de 1 hora y media se le hizo eterno. Puerto Vallarta la recibió con su calor húmedo y sus calles coloridas. Siguiendo las instrucciones, tomó un taxi directamente al Hotel Miramar, un elegante complejo frente al mar. En recepción, entregó la llave sin dar su nombre, y el empleado asintió como si esperara su llegada. La habitación 512 era una suite con vista al océano. Sobre la cama había un vestido sencillo pero elegante, con una nota: «Póntelo, baja al restaurante a las 8 p.m». Mientras esperaba, Fernanda intentó calmar su ansiedad contemplando el mar,
¿Realmente vería a Luis Miguel después de tantos años? ¿Cómo reaccionaría? La rabia, el amor, la confusión, todo se mezclaba en su interior. A las 8 en punto, vestida según las instrucciones, bajó al restaurante. Un mesero la condujo hasta una mesa apartada, con vista al mar pero protegida de miradas curiosas. «La están esperando, señora», le dijo el joven, retirándose discretamente, y allí estaba él, de espaldas a ella, mirando el océano, pero inconfundible incluso después de 8 años. Más delgado, con canas prematuras, pero era él, su Luis Miguel. Su corazón se detuvo por un instante, como sintiendo su presencia. El hombre se giró lentamente. Sus ojos, aquellos ojos que había soñado cada noche durante 8 años, se llenaron de lágrimas al verla. «Fernanda», susurró, con esa voz que creía olvidada. Y entonces, todo el mundo desapareció. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Rodrigo Gutiérrez recibía una llamada urgente. «Tenemos un problema, señor», anunció Cardona. «La mujer acaba de subir a un avión rumbo a Puerto Vallarta. Y adivine quién está allá. Javier Mendoza». «¿Mendoza?», Rodrigo frunció el ceño. «El socio de Alvarado». «Sí, señor. Y hay algo más. Estuve investigando a este Mendoza. Apenas hay registros suyos de hace más de 8 años. Es como si no existiera antes de 2017. Un silencio helado cayó entre ambos. «¿Tiene alguna foto reciente de Mendoza?», preguntó Rodrigo, sintiendo cómo la ira comenzaba a bullir en su interior. «Se la envío ahora mismo», segundos después. El teléfono de Rodrigo vibró. Al abrir la imagen, su rostro se transformó en una máscara de furia. A pesar de los cambios, a pesar del tiempo, era inconfundible. «Luis Miguel», murmuró, sintiendo cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. «Hijo de puta, estás vivo». Se levantó de golpe, tirando la silla al suelo. «Quiero a todos mis hombres en Puerto Vallarta», ordenó. «Encuentren a Fernanda y a ese impostor, y tráiganmelos, vivos. Yo mismo me encargaré de ellos». Después de colgar, se acercó a la caja fuerte oculta tras un cuadro y extrajo una pistola, acariciándola con siniestra familiaridad. «Esta vez no fallaré, sobrino», murmuró. «Esta vez terminaré lo que empecé». Lo que Rodrigo no sabía es que no era el único que estaba movilizando sus recursos. Santiago Alvarado, anticipando la reacción de Rodrigo, había puesto en marcha su propio plan. Un plan que llevaba 8 años perfeccionando, esperando el momento oportuno para acabar con el imperio criminal de Rodrigo Gutiérrez. Y ese momento había llegado por fin. Fernanda se quedó inmóvil, incapaz de dar un paso más. Luis Miguel, o Javier, como se hacía llamar ahora, estaba frente a ella, tan real como el mar que rugía tras los ventanales. 8 años de duelo, de preguntas sin respuesta, de noches en vela imaginando este momento, y ahora que había llegado, no sabía cómo reaccionar. «Fernanda», repitió él, con la voz quebrada. «Por Dios, estás más hermosa que nunca». Ella no respondió. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Alegría, rabia, alivio, traición. «¿No vas a decir nada?», preguntó él, dando un paso tentativo hacia ella. «No sé qué decir», respondió finalmente, con un hilo de voz. «Hace 2 semanas creía que estabas muerto, que te había perdido para siempre, y ahora…» hizo un gesto vago con las manos. «Ahora me dicen que todo fue una mentira, que me abandonaste, que abandonaste a Daniel». «No fue así», intervino él, y el dolor en su mirada parecía genuino. «Nunca quise abandonarlos. Lo que hice fue para protegerlos». «¿Protegernos?». La voz de Fernanda se elevó, cargada de resentimiento. «¿Sabes lo que es criar a un niño sola? Trabajar en 2 empleos para llegar a fin de mes. Consolar a tu hijo cuando pregunta por qué todos los demás niños tienen papá y él no». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Luis Miguel intentó acercarse, pero ella retrocedió. «No me toques», advirtió. «No tienes derecho». Un camarero se acercó, preocupado por la escena, pero Luis Miguel lo despidió con un gesto. Luego señaló la silla frente a él. «Por favor, siéntate. Déjame explicarte. Si después de escucharme sigues odiándome, lo entenderé». Tras un momento de duda, Fernanda se sentó. «No había venido hasta aquí para dar media vuelta». «Te escucho». Luis Miguel respiró hondo.
como quien se prepara para una confesión difícil. Cuando descubrí los negocios sucios de mi tío, supe que estaba en peligro, comenzó. Pero no me importaba arriesgarme. Lo que no podía permitir era que los lastimara a ustedes. ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haber huido juntos. Mi tío tiene conexiones en todas partes. Huir no habría sido suficiente. Tomó un sorbo de agua, tratando de mantener la compostura. 3 días antes del accidente, recibí una fotografía tuya y de Daniel saliendo de la escuela, con un mensaje: los accidentes ocurren todos los días. Fernanda se estremeció, recordando la foto que Santiago le había mencionado. Fue entonces cuando Santiago y yo ideamos el plan, continuó Luis Miguel. Fingir mi muerte era la única forma de que ustedes estuvieran a salvo. Si yo desaparecía, si todos creían que estaba muerto, no habría razón para lastimar a mi familia. Y después, ¿por qué no volviste cuando el peligro pasó? El peligro nunca pasó. Fernanda, la gravedad en su voz era palpable. Mi tío nunca dejó de vigilarte, esperando que yo apareciera o que tú descubrieras algo que te pusiera en peligro. Fernanda pensó en las llamadas amenazantes, en la sensación de estar siendo observada. Tenía sentido. ¿Cómo sobreviviste al accidente? Santiago mencionó algo sobre otra persona. Luis Miguel bajó la mirada, visiblemente afectado. Carlos. Era mi guardaespaldas y amigo. Se ofreció voluntariamente a ayudarnos. Pero no debía morir. El plan era que fingiera ser yo, que el auto quedara destrozado, pero él sobreviviera. Algo salió mal. Su voz se quebró. Lo he llevado en mi conciencia cada día. Un silencio cayó entre ellos. Afuera, las olas rompían contra la playa con un ritmo constante, ajenas al drama que se desarrollaba en el restaurante. Y después, preguntó Fernanda finalmente. Santiago me sacó del país, me dio una nueva identidad, un nuevo rostro. Se tocó la cicatriz de la ceja, ahora diferente por una cirugía estética sutil. Me convertí en Javier Mendoza, un empresario español con conexiones en Latinoamérica. Trabajé con Santiago. Construimos un imperio limpio, lejos de los negocios sucios de mi familia. Y nunca pensaste en nosotros, en cómo estábamos. Luis Miguel extrajo de su bolsillo una pequeña libreta gastada. Cada cumpleaños de Daniel, cada aniversario de nuestra boda, cada Navidad. La abrió, mostrándole páginas y páginas de anotaciones. Santiago me mantenía informado. Sé que Daniel ganó el concurso de ciencias en 3er grado, que tuviste que vender el piano para pagar el tratamiento cuando tuvo neumonía, que no has salido con nadie en estos 8 años. Fernanda tomó la libreta con manos temblorosas. Era cierto. Cada evento importante estaba allí, anotado con una precisión que solo podía venir de alguien que estaba pendiente, aunque fuera a distancia. Estuve ahí, Fernanda, continuó él, con la voz quebrada. En la distancia, pero siempre con ustedes. No podía acercarme sin ponerlos en peligro, pero tampoco podía alejarme del todo. ¿Y ahora? ¿Por qué Santiago permitió que te encontrara? Porque estamos listos, respondió, con una nueva determinación en la mirada. Después de años reuniendo pruebas, tenemos todo lo necesario para exponer a Rodrigo y sus crímenes, documentos bancarios, testigos, grabaciones, pero para que el plan funcione, necesitábamos que tú supieras la verdad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? El momento nunca fue seguro, explicó. Pero ahora Rodrigo está vulnerable. Sus socios internacionales están nerviosos por investigaciones en Estados Unidos. Es nuestra oportunidad. ¿Y qué se supone que debo hacer yo?, preguntó Fernanda, cruzándose de brazos. Los documentos que escondí antes de morir, respondió Luis Miguel. Santiago me dijo que encontraste el microchip. Ese chip contiene la clave para acceder a cuentas donde guardé pruebas adicionales. Necesitamos esa información para completar nuestro caso. Fernanda sacó el pequeño chip de su bolso. Lo encontré anoche. ¿Por esto has decidido volver a nuestras vidas? ¿Por un maldito pedazo de plástico? Luis Miguel negó con vehemencia. He querido volver cada día de estos 8 años, pero tenía que ser cuando pudiéramos estar realmente seguros, cuando pudiera darles una vida sin miedo, sin sombras. Tomó su mano por encima de la mesa, y esta vez Fernanda no la retiró. Te he amado cada minuto de cada día, Fernanda, a ti y a Daniel. No ha habido un solo momento en que no deseara estar con ustedes. Las lágrimas volvieron a los ojos de Fernanda, pero ahora eran diferentes. La rabia inicial comenzaba a diluirse,
reemplazada por una comprensión dolorosa de lo que este hombre había sacrificado por ellos. «¿Cómo es Daniel?», preguntó Luis Miguel, con anhelo en la voz. «Dime todo sobre él». Por un momento, Fernanda olvidó el rencor, la traición, los años perdidos. Comenzó a hablar de su hijo, de cómo se parecía cada día más a su padre, de su pasión por la ciencia, de su risa idéntica a la de Luis Miguel. Durante casi una hora, la conversación fluyó, reconstruyendo los años perdidos. Las heridas seguían ahí, profundas, pero algo había cambiado. Una posibilidad de perdón, quizás. «Necesito tiempo», dijo finalmente Fernanda. «Esto es demasiado para procesar». «Lo entiendo», respondió él, con una mezcla de decepción y comprensión. «Tómate el tiempo que necesites, pero no tenemos mucho, Fernanda. Si Rodrigo descubre que estamos juntos, ¿crees que ya sospeche? Santiago tiene contactos que lo vigilan. Por ahora estamos seguros, pero no podemos confiarnos». Mientras terminaban su cena, 2 hombres entraron discretamente al restaurante, sentándose en un rincón apartado. Su actitud aparentemente casual no engañó a Luis Miguel, quien había aprendido a detectar el peligro. «No mires ahora», susurró a Fernanda. «Pero creo que tenemos compañía». El miedo regresó a los ojos de Fernanda. «Hombres de tu tío, tal vez», respondió Luis Miguel. «O tal vez solo sean turistas. No podemos arriesgarnos. Termina tu copa y sígueme. Actúa normal, con naturalidad estudiada». Se levantaron y se dirigieron a la salida trasera del restaurante. Luis Miguel saludó al personal como si fueran viejos conocidos, manteniendo la fachada de normalidad hasta que estuvieron en el elevador. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Fernanda, con el corazón latiendo acelerado. «Esperar a Santiago», respondió Luis Miguel. «Debería llegar en unas horas. Mientras tanto, estaremos seguros en la suite». El elevador se detuvo en el piso 15, no en el 5 donde estaba la habitación de Fernanda. «Precaución extra», explicó él, guiándola por el pasillo. «Nunca uso la habitación registrada a mi nombre». Al entrar a la suite, Fernanda se detuvo en seco. Sobre una mesita estaba un portarretratos con una foto de ella y Daniel, tomada apenas hace unos meses en el parque. «La tengo conmigo siempre», dijo Luis Miguel, siguiendo su mirada. «Es lo primero que veo cada mañana y lo último cada noche». Y entonces, finalmente, Fernanda se quebró. Los años de dolor, de soledad, de lucha constante, todo emergió en un sollozo incontrolable. Luis Miguel la abrazó, y por primera vez en 8 años, se sintió en casa. «Vamos a solucionar esto», le prometió. «Vamos a ser una familia otra vez, en la Ciudad de México». Dolores terminaba de preparar la cena mientras Daniel veía caricaturas en la pequeña sala. Habían pasado un buen día juntos. Fueron al parque, comieron helado y ahora el niño esperaba ansioso el regreso de su madre. «¿A qué hora dijo mi mamá que volvería?», preguntó Daniel por tercera vez. «Mañana temprano, chiquito», respondió Dolores, sintiendo una punzada de culpa por mentir. Fernanda solo le había dicho que era un asunto importante, pero su intuición le decía que algo extraño estaba sucediendo. El teléfono de Dolores sonó. Un número desconocido. «Bueno, ¿Dolores Ramírez?», preguntó una voz masculina. «Sí. ¿Quién habla?». «Soy Juárez, del Corporativo Alvarado. Su amiga Fernanda olvidó unos documentos importantes que debe firmar. ¿Podría llevárselos a su domicilio?». Dolores frunció el ceño. «Corporativo Alvarado». Fernanda nunca había mencionado trabajar allí. «Fernanda no está en casa», respondió cautelosa. «Salió de viaje». Un silencio tenso se extendió al otro lado de la línea. «¿Sabe dónde puedo localizarla? ¿Es realmente urgente?». «No, lo siento», mintió Dolores. Dijo que estaría incomunicada. Asuntos familiares. La llamada se cortó abruptamente. Dolores miró el teléfono con inquietud. Algo no cuadraba. Marcó el número de Fernanda, pero solo obtuvo el buzón de voz. «Daniel, cielo», dijo, intentando que su voz sonara casual. «¿Qué tal si hoy te quedas a dormir en mi casa? Podemos hacer una pijamada». El niño sonrió emocionado, sin sospechar nada, mientras recogían sus cosas. Dolores notó un coche negro estacionado frente al edificio, con 2 hombres dentro. Su corazón dio un vuelco. «Vamos a salir por la puerta trasera», dijo, tomando a Daniel de la mano. «Es más divertido,
Como una aventura secreta, justo cuando llegaban al callejón trasero, 3 hombres aparecieron bloqueando su salida. «Señora Ramírez», dijo uno de ellos, avanzando con una sonrisa fría. «Qué coincidencia encontrarla aquí». Dolores empujó a Daniel detrás de ella. Protectoramente. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?» «Solo queremos hablar con el niño», respondió el hombre sin perder la sonrisa. «Su tío abuelo Rodrigo está muy preocupado por él». «¿Tío Rodrigo?», preguntó Daniel confundido. «No conozco a ningún tío Rodrigo». «Oh, pero él te conoce muy bien». El hombre se acercó más. «Y está deseando verte». Dolores intentó correr, arrastrando a Daniel con ella, pero otro de los hombres la sujetó con fuerza, tapándole la boca con una mano enguantada. «Suelte al niño y nadie saldrá herido», ordenó el primero. Daniel comenzó a gritar, pero su voz fue silenciada cuando le cubrieron la boca con un paño. Sus pequeñas piernas se agitaron en el aire mientras lo cargaban hacia una camioneta negra. Lo último que Dolores vio antes de sentir un golpe en la cabeza fue el terror en los ojos del niño, idénticos a los de su padre. En Puerto Vallarta, Fernanda despertó sobresaltada. Se había quedado dormida en el sofá de la suite mientras esperaban a Santiago. Luis Miguel trabajaba en su computadora portátil, revisando documentos. «¿Estás bien?», preguntó preocupado. «Tuve una pesadilla», respondió ella frotándose los ojos. «Soñé con Daniel. Estaba asustado. Me llamaba». Luis Miguel se acercó y le ofreció un vaso de agua. «Es normal. Has pasado por mucho hoy». Fernanda tomó su teléfono. «Voy a llamar a Dolores para asegurarme de que todo está bien». «No uses tu teléfono», advirtió Luis Miguel. «Podrían rastrear la llamada. Necesito saber que mi hijo está bien», insistió Fernanda. Luis Miguel dudó un momento. «Usa esto», dijo entregándole un teléfono diferente. «Es seguro. Línea encriptada». Fernanda marcó el número de Dolores, pero nadie respondió. Llamó 3 veces más, con el mismo resultado. «Algo está mal», dijo, con creciente pánico. «Dolores siempre contesta». Luis Miguel intentó tranquilizarla. «Tal vez estén durmiendo, o salieron a cenar. No es tan tarde». «No, algo no está bien», insistió Fernanda. «Lo presiento». En ese momento, el teléfono de Luis Miguel sonó. Era Santiago. «¿Estás con Fernanda?», preguntó sin preámbulos, su voz tensa. «Ponme en altavoz». Luis Miguel obedeció, intercambiando una mirada preocupada con Fernanda. «Tenemos un problema», anunció Santiago. «Mis contactos acaban de informarme que Rodrigo movilizó a sus hombres. Alguien le avisó sobre ustedes. ¿Saben dónde estamos?», preguntó Luis Miguel. «No exactamente, pero saben que estás en Puerto Vallarta. Y hay algo más». Santiago hizo una pausa. Intentaron contactar a Dolores Ramírez. Preguntando por Fernanda, el rostro de Fernanda palideció. «Daniel está con ella. He intentado llamarla, pero no contesta. Estoy enviando a alguien a verificar», dijo Santiago. «Mientras tanto, necesito que salgan de ahí. El hotel ya no es seguro». «¿A dónde vamos?», preguntó Luis Miguel. «Al complejo privado en Punta Mita. Envié un coche. Estará esperándolos en 5 minutos en la entrada de servicio». Luis Miguel comenzó a recoger sus cosas apresuradamente. «Vamos, Fernanda. No hay tiempo que perder». Pero ella no se movió. «No voy a ningún lado sin saber que Daniel está bien». «Fer, escúchame». Luis Miguel tomó su rostro entre las manos. «La mejor forma de proteger a Daniel es manteniéndonos a salvo. Si Rodrigo nos atrapa, no habrá nadie que pueda ayudarlo». Sus palabras parecieron llegar a ella, con movimientos mecánicos. Fernanda tomó su bolso y siguió a Luis Miguel hacia el pasillo de servicio. El trayecto hasta Punta Mita transcurrió en un silencio tenso. Fernanda miraba por la ventana sin realmente ver el paisaje, pensando solo en su hijo. Luis Miguel mantenía una conversación en voz baja por teléfono, obteniendo actualizaciones de Santiago. Cuando llegaron al exclusivo complejo, custodiado por seguridad privada, el teléfono de Luis Miguel sonó nuevamente. Era Santiago. «Ponme en altavoz», ordenó. «¿Qué pasó?», preguntó Fernanda inmediatamente. «¿Encontraron a Daniel?». La pausa de Santiago fue suficiente respuesta. «Lo siento, Fernanda», dijo finalmente. «Encontraron a Dolores inconsciente en un callejón detrás del edificio. Daniel no estaba con ella». El mundo se detuvo para Fernanda. Un grito ahogado escapó de su garganta mientras Luis Miguel la sostenía para evitar que colapsara. «¿Dolores está bien?»,
logró preguntar. Está en el hospital. Tiene una contusión, pero se recuperará. Dice que fueron 3 hombres. Preguntaron específicamente por ti y mencionaron a Rodrigo. Secuestraron a mi hijo, murmuró Fernanda, como si decirlo en voz alta pudiera hacerlo más real. Se llevaron a Daniel. Ya estamos trabajando en ello, aseguró Santiago. Mis hombres están rastreando todos los vehículos que salieron de esa zona. Y tenemos un informante dentro de la organización de Rodrigo. ¿Qué quieren?, preguntó Luis Miguel, abrazando a Fernanda que temblaba incontrolablemente. Aún no han hecho contacto, pero es obvio, respondió Santiago. Te quieren a ti, Luis Miguel, y las pruebas que tenemos contra él. Me entregaré, dijo Luis Miguel sin dudar. Si eso garantiza la seguridad de Daniel. No, exclamó Santiago. Es exactamente lo que busca. Eliminarte a ti y luego al niño. No hay garantías con un hombre como Rodrigo. Es mi hijo, gritó Fernanda recuperando la voz. Tenemos que hacer algo. Y lo haremos, aseguró Santiago. Pero con cabeza fría, Rodrigo no lastimará a Daniel mientras lo necesite como moneda de cambio. Eso nos da tiempo para localizarlo y planear un rescate. Justo entonces, el teléfono de Fernanda sonó, un mensaje de texto de un número desconocido. Si quieres volver a ver a tu hijo, ven sola a la dirección que te enviaré. Dile a Luis Miguel que lo estamos esperando. Es él, dijo mostrándoles el mensaje. No irás sola, declaró Luis Miguel. Es una trampa. Es mi hijo, repitió Fernanda, con lágrimas de rabia. Todo esto es culpa tuya. Tú y tus secretos, tus mentiras. Luis Miguel encajó el golpe sin defenderse. Tienes razón, admitió. Es mi culpa. Por eso yo me entregaré. Nadie se entregará, intervino Santiago con firmeza. Tengo un plan, pero necesito que ambos me escuchen. Durante la siguiente hora, Santiago les explicó detalladamente su estrategia. Era arriesgada, pero podría funcionar. Utilizarían las pruebas contra Rodrigo como moneda de cambio. Pero con un seguro, copias de los documentos ya estaban en manos de periodistas y fiscales, programadas para hacerse públicas si algo les sucedía. Rodrigo es inteligente, pero desesperado, explicó Santiago, y la desesperación lleva a cometer errores. Mientras finalizaban los detalles, llegó otro mensaje, una dirección en las afueras de Puerto Vallarta y una advertencia. Mañana al mediodía, solo ustedes 2, sin policía, sin trucos, o el niño lo pagará. Adjunta venía una fotografía que rompió el corazón de Fernanda. Daniel, sentado en una silla, con los ojos enrojecidos de tanto llorar, sosteniendo el periódico del día para probar que estaba vivo. Luis Miguel contempló la imagen de su hijo, al que no había visto en persona en 8 años, y sintió como una determinación feroz crecía en su interior. Vamos a recuperarlo, le prometió a Fernanda, apretando su mano. Y Rodrigo pagará por esto. Por primera vez en todo el día, Fernanda vio en sus ojos al Luis Miguel que había conocido, fuerte, decidido, incapaz de rendirse. Juntos, dijo ella, entrelazando sus dedos con los de él. Vamos a traer a nuestro hijo de vuelta. Juntos. La mañana llegó con un amanecer rojizo que teñía el mar de Puerto Vallarta, con colores sangrientos. Fernanda no había dormido, sus ojos enrojecidos fijos en la fotografía de Daniel. Luis Miguel y Santiago habían pasado la noche ultimando detalles, asegurándose de tener un plan infalible. Repasemos una vez más, dijo Santiago, extendiendo un mapa sobre la mesa. La dirección que enviaron corresponde a una antigua hacienda en las afueras. La hacienda El Mirador perteneció a la familia Gutiérrez durante generaciones. La conozco, asintió Luis Miguel. Pasé veranos allí cuando era niño. Tiene varios puntos de acceso y un sistema de túneles que se usaban durante la Revolución. Fernanda escuchaba atentamente. Su mente, normalmente nublada por la emoción, operaba ahora con una claridad sorprendente. El miedo había sido reemplazado por una determinación gélida. He enviado a 2 hombres de confianza para vigilar el perímetro, continuó Santiago. Confirman la presencia de al menos 8 guardias armados, y Rodrigo llegó hace 1 hora. ¿Y Daniel? La voz de Fernanda apenas tembló al preguntar. Lo vieron en una habitación del 2º piso, la que da al jardín trasero. Parece estar ileso. Luis Miguel desplegó los planos antiguos de la hacienda que Santiago había conseguido. Aquí y aquí,
señaló 2 puntos. Entradas a los túneles que la mayoría desconoce. Este sale directamente bajo la escalera principal, cerca de donde tienen a Daniel. Mis hombres entrarán por aquí. Santiago indicó uno de los túneles. Mientras nosotros 3 nos presentamos por la entrada principal, como Rodrigo espera. No, intervino Fernanda sorprendiendo a ambos. Yo entraré sola primero. De ninguna manera, protestó Luis Miguel. Es demasiado peligroso. Escúchame. Fernanda había pensado cuidadosamente su plan durante la noche. Rodrigo espera que lleguemos juntos. Si me presento sola, como madre desesperada, lo descolocaré. Creerá que Luis Miguel me envió como señuelo mientras él se esconde. Eso dividirá su atención. Santiago asintió lentamente. Podría funcionar. Mientras Rodrigo está distraído contigo, Luis Miguel puede entrar por los túneles. No voy a usarte como carnada, protestó Luis Miguel. No soy carnada, respondió Fernanda con firmeza. Soy parte del plan. Además, conozco esa hacienda mejor que tú. Ambos hombres la miraron sorprendidos. ¿Cómo? Comenzó Luis Miguel. Trabajé allí hace 3 años, como parte del personal de limpieza para un evento. Recorrí cada rincón. Sé exactamente dónde están las salidas, las escaleras de servicio, todo. Luis Miguel y Santiago intercambiaron miradas. Fernanda ya no era la joven vulnerable que Luis Miguel había dejado atrás. Años de luchar sola la habían transformado. De acuerdo, concedió Santiago. Fernanda entrará primero, creando la distracción. 5 minutos después, Luis Miguel usará los túneles con 2 de mis hombres. Yo coordinaré desde aquí, con el resto del equipo rodeando la propiedad. ¿Qué hay de las pruebas?, preguntó Luis Miguel. Rodrigo exigirá los documentos originales. Santiago sacó una memoria USB. Aquí está todo. Los registros de cuentas offshore, las transferencias ilegales, los contratos con prestanombres, los originales ya están con las autoridades. Fernanda extrajo el microchip de su bolso. Y esta es la clave para acceder a las cuentas secretas, ¿no? El último clavo en su ataúd. Luis Miguel asintió, admirando la fortaleza de esta nueva Fernanda. Una cosa más, añadió Santiago, sacando una pequeña pastilla metálica. Localizadores, pónganselos bajo la ropa. Si algo sale mal, podremos encontrarlos. A las 11 de la mañana, estaban listos. Fernanda se había vestido sencillamente, como la madre angustiada que era. Luis Miguel llevaba ropa oscura, práctica para moverse por los túneles. Ambos portaban chalecos antibalas disimulados bajo la ropa. «Ten cuidado», le dijo Luis Miguel, tomando su rostro entre las manos. «Si algo te sucede, nada me sucederá», respondió ella, con una seguridad que no sabía que poseía. «Vamos a recuperar a nuestro hijo». Se besaron brevemente, un contacto que condensaba 8 años de ausencia y un futuro incierto. Mientras tanto, en la hacienda El Mirador, Rodrigo Gutiérrez observaba a Daniel, que permanecía sentado en un rincón de la habitación, abrazándose las rodillas. «¿Sabes quién soy?» «Muchacho», preguntó acercándose. Daniel lo miró con ojos temerosos pero desafiantes. «Un señor malo que secuestra niños». Rodrigo soltó una carcajada. «Tienes el espíritu de tu padre. Qué lástima que lo heredaras». Se inclinó para mirarlo mejor. «Soy tu tío, abuelo Rodrigo. La única familia verdadera que te queda». «Mentira», respondió Daniel. «Mi única familia es mi mamá. Mi papá murió». «¿Eso te dijo ella?» Rodrigo sonrió maliciosamente. «Las madres mienten, chiquillo. Tu padre está vivo, y muy pronto tendrás la oportunidad de conocerlo». Brevemente, se alejó hacia la ventana, desde donde podía ver el camino de entrada. Faltaba poco para el mediodía. Sus hombres estaban posicionados estratégicamente alrededor de la propiedad. Todo estaba listo. «Señor», interrumpió Cardona, «está aquí una mujer. Dice ser Fernanda Gutiérrez». «¿Sola?», preguntó Rodrigo, frunciendo el ceño. «Sí, señor, completamente sola». Rodrigo reflexionó un momento. Esto no era lo que esperaba. ¿Dónde estaba Luis Miguel? Era una trampa. Tráiganla y doblen la vigilancia. No me creo que el cobarde de mi sobrino la haya enviado sola. Fernanda fue escoltada al salón principal, donde Rodrigo la esperaba con una falsa sonrisa de bienvenida. La hacienda era tal como la recordaba: pisos de cantera, techos altos, muebles antiguos que hablaban de generaciones de riqueza. Fernanda,
Mi querida sobrina política, saludó Rodrigo, como si se tratara de una reunión familiar cordial. Qué gusto verte después de tantos años. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó ella, ignorando las cortesías. Directo al grano, como siempre. Rodrigo hizo un gesto, y uno de sus hombres salió de la habitación. Está bien, ilusionado de conocer a su padre, supongo. Su padre está muerto, respondió Fernanda, manteniéndose en su papel. Al menos es lo que creía hasta hace poco. Rodrigo la estudió cuidadosamente. ¿Y dónde está el resucitado? ¿Por qué no vino contigo? Porque no confía en ti, respondió simplemente. Dice que intentarías matarlo, como lo intentaste hace 8 años. El rostro de Rodrigo se endureció. Siempre fue un muchacho inteligente. Y tú, Fernanda, confías en él después de que te abandonó. Después de hacerte creer que estaba muerto mientras vivía como millonario con otro nombre, Fernanda mantuvo la compostura, aunque las palabras de Rodrigo golpeaban donde más dolía. Solo confío en que hará lo correcto por su hijo. En ese momento, Cardona regresó con Daniel, que al ver a su madre corrió hacia ella. ¡Mamá!, gritó abrazándola con fuerza. Sabía que vendrías. Fernanda lo abrazó, verificando rápidamente que no estuviera herido. ¿Estás bien, mi amor? ¿Te han hecho daño? Estoy bien, respondió Daniel. Pero este señor dice cosas raras sobre papá. Rodrigo se acercó a ellos, con una mano apoyada casualmente sobre la pistola que llevaba en el cinturón. ¿Por qué no le dices la verdad, Fernanda? Dile que su padre ha estado vivo todo este tiempo, jugando a ser otra persona mientras ustedes apenas sobrevivían. Fernanda miró a Daniel, que la observaba con confusión. Es complicado, mi cielo. Te explicaré todo cuando estemos en casa. Te lo prometo. Qué conmovedor, se burló Rodrigo. Pero me temo que no irán a casa hasta que Luis Miguel aparezca y tú me entregues esos documentos que tanto le interesaban. Un destello en los ojos de Rodrigo hizo que Fernanda comprendiera la verdad. Nunca tuvo intención de dejarlos ir, con o sin documentos. Está bien, dijo, sacando el microchip de su bolsillo. Aquí tienes la clave para acceder a las cuentas. Luis Miguel vendrá pronto, te lo aseguro. Rodrigo tomó el chip, examinándolo con suspicacia. ¿Y cómo sé que esto no es una trampa? Porque amo a mi hijo, respondió Fernanda apretando a Daniel contra su pecho. Y haré cualquier cosa para protegerlo. En ese momento, el reloj antiguo de la sala dio las 12 campanadas del mediodía. Luis Miguel ya debería estar en los túneles, acercándose. Ahora solo necesitaba mantener a Rodrigo distraído unos minutos más. ¿Sabes, Rodrigo?, dijo, levantando ligeramente la voz para que pudiera oírse en toda la sala. Siempre me pregunté por qué odiabas tanto a Luis Miguel. Ahora lo entiendo. No es odio, es miedo. El rostro de Rodrigo se tensó. ¿Miedo? ¿No sabes de qué hablas? Claro que sí, continuó ella. Miedo a que descubriera cómo desfalcaste la empresa familiar. Miedo a perder el control de un dinero que nunca fue tuyo. Miedo a que tu sobrino fuera mejor hombre que tú. La furia deformó las facciones de Rodrigo. Cállate, no tienes idea de lo que hablas. Oh, pero sí la tengo. Fernanda dio un paso hacia él, calculando cada palabra. Luis Miguel me lo contó todo, y ahora las autoridades también lo saben. Mientes, rugió Rodrigo, su rostro deformado por la furia. ¿Crees que puedes asustarme con esos cuentos? Fernanda mantuvo la calma, sosteniendo a Daniel contra su cuerpo. Cada segundo que mantenía a Rodrigo distraído era vital para el plan. ¿Por qué crees que Luis Miguel investigaba tus negocios antes de su accidente? Continuó ella. Sabía lo que hacías, el lavado de dinero, los sobornos, los prestanombres. Rodrigo sacó su pistola y la apuntó directamente a la cabeza de Fernanda. Daniel gritó, aterrorizado. «Mamá, tranquilo, mi cielo», susurró ella sin apartar la mirada de Rodrigo. «Todo estará bien. Un paso más. Una palabra más», amenazó Rodrigo. «Y le demostraré a tu hijo cómo se queda huérfano de madre». En ese momento, un ruido sutil proveniente del pasillo captó la atención de todos. Cardona, el hombre de confianza de Rodrigo, se dirigió a investigar. Segundos después, se escuchó un golpe sordo. «Cardona», llamó Rodrigo sin bajar el arma. No hubo respuesta. «Ve a ver qué pasa», ordenó a otro de sus hombres, que obedeció de inmediato. Fernanda contó mentalmente.
Los hombres de Santiago deberían estar neutralizando a los guardias uno por uno. Luis Miguel ya estaría dentro de la casa. Solo necesitaba ganar más tiempo. «Sabes que no saldrás de aquí, ¿verdad?», dijo, manteniendo la voz firme pese al miedo. «Aunque nos mates a todos, las autoridades tienen las pruebas. Tu imperio se derrumbará». Rodrigo se acercó más, hasta que el cañón de la pistola casi tocaba la frente de Fernanda. «Si voy a caer, no lo haré solo», siseó. «Tu esposo verá cómo mueres antes de reunirse contigo». Un nuevo silencio desde el pasillo aumentó la tensión. Rodrigo comenzaba a mostrar signos de nerviosismo, mirando repetidamente hacia la puerta. «López», llamó al guardia que había enviado. «Contesta, carajo». Solo el silencio respondió. Fernanda aprovechó la distracción para susurrarle a Daniel. «Cuando te lo diga, corre hacia esa puerta». Señaló discretamente la entrada que daba a la cocina. «No mires atrás». El niño asintió, temblando pero decidido. Rodrigo agarró brutalmente a Fernanda por el brazo, separándola de Daniel. «Se acabaron los juegos», dijo, arrastrándola hacia el centro de la sala. «Luis Miguel», gritó, «sé que estás aquí. Muéstrate o tu esposa morirá ahora mismo». Una voz resonó desde lo alto de la escalera. «Suéltala, Rodrigo». Allí estaba Luis Miguel, apuntando con un arma a su tío. Su rostro reflejaba una determinación férrea que Fernanda nunca había visto antes. Rodrigo sonrió, sin soltar a Fernanda. «El hijo pródigo regresa», se burló. «Qué conmovedor. ¿Vienes a salvar a tu familia después de abandonarlos durante 8 años?» Luis Miguel comenzó a bajar lentamente las escaleras, sin bajar el arma. «Tú mejor que nadie sabes por qué tuve que hacerlo». En ese instante de tensión, Daniel permanecía inmóvil, observando con ojos desorbitados al hombre que bajaba las escaleras, ese hombre que decían que era su padre, ese fantasma que solo conocía por fotografías viejas y cuentos antes de dormir. «Papá», susurró, tan bajo que apenas se escuchó. Luis Miguel desvió brevemente la mirada hacia su hijo, y ese segundo de distracción fue suficiente para que Rodrigo reaccionara. Empujó a Fernanda con violencia y disparó hacia Luis Miguel, quien se lanzó al suelo evitando la bala por centímetros. «¡Corre, Daniel!», gritó Fernanda desde el suelo. El niño obedeció instantáneamente, corriendo hacia la puerta de la cocina. Rodrigo intentó apuntarle, pero Fernanda, aún en el suelo, logró sujetarle las piernas haciéndolo trastabillar. «¡Perra!», gritó Rodrigo, pateándola con saña. Luis Miguel aprovechó la confusión para disparar, hiriendo a Rodrigo en el hombro. El hombre mayor rugió de dolor, pero no soltó su arma. Tambaleándose, corrió tras Daniel. «Si no puedo matarte a ti, mataré tu descendencia», gritó, desapareciendo por la misma puerta. «No». Luis Miguel se lanzó en su persecución, seguido por Fernanda, que se había recuperado del golpe. La cocina estaba vacía, pero la puerta trasera se balanceaba abierta. Salieron al jardín donde la luz del mediodía los cegó momentáneamente. Cuando sus ojos se adaptaron, vieron a Rodrigo arrastrando a Daniel hacia una camioneta estacionada a unos metros. El niño se resistía, pataleando y gritando. «¡Suéltame! ¡Detente, Rodrigo!», gritó Luis Miguel, apuntando nuevamente. «Está rodeado. Los hombres de Santiago están por todas partes». Como confirmando sus palabras, 2 hombres armados aparecieron en el lateral de la casa. Rodrigo, acorralado, hizo lo único que podía. Sujetó a Daniel frente a él como escudo humano, presionando la pistola contra su sien. «Nadie se acerque», advirtió. «Un paso más y el niño muere». Fernanda avanzó lentamente, con las manos en alto. «Por favor, Rodrigo», suplicó. «Es solo un niño. Tu sobrino nieto. Tiene tu misma sangre». «Cállate», espetó Rodrigo. «Todos van a bajar sus armas». Ahora, Luis Miguel miró a los hombres de Santiago, que esperaban indicaciones. Con un gesto de cabeza, les indicó que obedecieran. Los hombres bajaron sus armas lentamente. «Tú también, sobrino», ordenó Rodrigo. «Déjala en el suelo». Luis Miguel obedeció, colocando su pistola en el suelo. «Ahora retrocede». Luis Miguel dio 2 pasos atrás, sin quitar los ojos de su hijo, quien lo miraba con una mezcla de terror y confusión. «¿Qué quieres, Rodrigo?», preguntó Luis Miguel. «¿Dinero? ¿Una salida del país? ¿Podemos arreglarlo?» «Lo que quiero», respondió Rodrigo, arrastrando a Daniel hacia la camioneta. «Es que pagues por tu traición, por 8 años de humillación,
¿Crees que no sabía que estabas vivo? ¿Que te hacías llamar Javier Mendoza? He estado siguiéndote el rastro, esperando el momento perfecto. Mientras hablaba, continuaba moviéndose hacia el vehículo. Daniel sollozaba en silencio, sus ojos fijos en su madre. «Fue Luis Miguel quien te traicionó», intervino Fernanda, avanzando lentamente. «Tú intentaste matarlo primero. Tú robaste su herencia. Era mía por derecho», gritó Rodrigo. «Yo construí el imperio mientras su padre se dedicaba a derrochar. Yo merecía todo. Estaban a solo unos metros de la camioneta. Si Rodrigo lograba subir con Daniel, todo estaría perdido». En ese momento crítico, Daniel mordió con fuerza la mano de Rodrigo, provocando que el hombre aflojara su agarre por un segundo. No fue suficiente para escapar, pero sí para que Rodrigo perdiera ligeramente el equilibrio. Fernanda vio la oportunidad y se lanzó hacia adelante, embistiendo a Rodrigo con todo su peso. La pistola se disparó, pero la bala se perdió en el aire. Los tres cayeron al suelo en un confuso remolino de brazos y piernas. «¡Daniel!», gritó Luis Miguel, corriendo hacia ellos. El niño logró liberarse y corrió hacia su padre, que lo tomó en brazos y lo alejó del peligro. Mientras tanto, Fernanda y Rodrigo forcejeaban por el control del arma, pese a la herida en su hombro. Rodrigo tenía la fuerza de la desesperación. «Te mataré», rugía, mientras intentaba apuntar la pistola hacia Fernanda. «Los mataré a todos». En ese momento, un disparo resonó en el jardín. Rodrigo se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Una mancha roja comenzó a extenderse por su camisa. Detrás de él, Santiago Alvarado sostenía un arma humeante. «Se acabó, Rodrigo», dijo Santiago, acercándose. Esta vez, de verdad, Rodrigo se desplomó al suelo, soltando finalmente el arma. Con su último aliento, miró a Luis Miguel que sostenía a Daniel. «Tú no mereces nada», murmuró, antes de que sus ojos se quedaran vacíos para siempre. El silencio que siguió fue roto por las sirenas que se aproximaban. Santiago había llamado a la policía en cuanto el enfrentamiento comenzó. Fernanda corrió hacia Luis Miguel y Daniel, abrazándolos a ambos con fuerza. Por primera vez en 8 años, estaban juntos como la familia que siempre debieron ser. «¿Estás bien?», preguntó a Daniel, revisándolo con manos temblorosas. El niño asintió, aún aturdido, mirando al hombre que lo sostenía. «¿De verdad eres mi papá?», preguntó con voz pequeña. Luis Miguel se arrodilló para quedar a su altura, con lágrimas en los ojos. «Sí, Daniel, soy yo. Siento mucho haberme perdido tanto tiempo de tu vida, pero te prometo que nunca más volveré a irme». Daniel lo estudió por un momento, como procesando la información. Luego, lentamente, extendió sus brazos y abrazó a su padre por primera vez en 8 años. «Te pareces a las fotos», dijo simplemente. «Pero tienes más canas». Luis Miguel rió entre lágrimas, abrazando a su hijo como si nunca quisiera soltarlo. Fernanda los observaba, con el corazón rebosante de emociones contradictorias. Alivio, amor, incertidumbre sobre el futuro. Santiago se acercó, guardando su arma. «La policía está llegando. Tenemos todos los documentos que incriminan a Rodrigo y su organización. Ustedes quedarán como testigos protegidos hasta que el caso se resuelva». «¿Y después?», preguntó Fernanda. Santiago sonrió levemente. «Después, la vida continúa, una nueva vida para todos ustedes». Mientras las primeras patrullas entraban a la propiedad, Luis Miguel tomó la mano de Fernanda. Entrelazando sus dedos con los de ella, Daniel se aferraba a ambos, como temiendo que pudieran desaparecer. «Te prometo que, esta vez, estaremos juntos para siempre», susurró Luis Miguel. Fernanda asintió, permitiéndose por fin creer que la pesadilla había terminado, que por fin, después de 8 años, podrían empezar de nuevo, como familia. 6 meses después, una brisa suave mecía las cortinas de la casa frente al mar. Desde la terraza, Fernanda observaba a Luis Miguel y Daniel jugar fútbol en la playa. La risa de su hijo, más frecuente cada día, era el sonido más hermoso que podía imaginar. Después del enfrentamiento en la hacienda El Mirador, sus vidas habían cambiado drásticamente. Las autoridades, con las pruebas proporcionadas por Santiago, desmantelaron la red criminal de Rodrigo. Docenas de cómplices fueron arrestados,
incluyendo jueces y políticos corruptos, el Imperio Gutiérrez. Construido sobre sangre y mentiras, se derrumbó como un castillo de naipes. Luis Miguel recuperó legalmente su identidad, aunque para muchos seguía siendo Javier Mendoza. La fortuna familiar, o lo que quedaba de ella tras años de malversación, le fue restituida parcialmente. No era la inmensa riqueza que le correspondía originalmente, pero era más que suficiente para empezar de nuevo. Se habían instalado en esa casa en la playa de Puerto Vallarta, lo suficientemente cerca de la ciudad pero alejada del bullicio, un lugar seguro donde Daniel podía asistir a una buena escuela y donde Luis Miguel podía continuar manejando sus negocios legítimos. La adaptación no había sido fácil. Daniel alternaba entre momentos de alegría por tener a su padre de vuelta y episodios de resentimiento por los años perdidos. Luis Miguel, por su parte, trataba de compensar el tiempo ausente con una dedicación absoluta, aprendiendo a ser padre de un niño que apenas conocía. Y Fernanda, ella aún lidiaba con sentimientos encontrados. El amor por Luis Miguel nunca había desaparecido, pero la confianza era algo que debía reconstruirse día a día. ¿En qué piensas? La voz de Dolores la sacó de sus reflexiones. Su amiga había venido a visitarlos por una semana, recuperada ya del golpe que recibió durante el secuestro de Daniel. En todo y en nada, respondió Fernanda sonriendo. En cómo la vida puede cambiar tan drásticamente. Dolores asintió, observando también a padre e hijo en la playa. ¿Eres feliz, Fer? Fernanda consideró la pregunta por un momento. Estoy aprendiendo a hacerlo de nuevo, respondió honestamente. Hay días buenos y días difíciles. Es normal. Dolores apretó su mano. Después de todo lo que pasaron, necesitan tiempo. En la playa, Daniel había marcado un gol y celebraba corriendo con los brazos en alto mientras Luis Miguel fingía desesperación. Eran momentos como ese los que hacían que todo valiera la pena. Santiago llamó esta mañana, comentó Fernanda. Han cerrado el último caso contra los socios de Rodrigo. Es oficialmente el fin. El papel de Santiago había sido crucial, no solo en la reunificación de su familia, sino en llevar justicia a todos los afectados por las actividades criminales de Rodrigo. Había testificado en innumerables audiencias, proporcionado evidencia clave y usado su influencia para asegurar que nadie escapara a la justicia. ¿Qué pasará con la empresa de Luis Miguel?, preguntó Dolores. Seguirá con sus proyectos inmobiliarios legítimos. De hecho, está considerando crear una fundación para ayudar a familias separadas por la violencia. Fernanda sonrió. Dice que es una forma de redimirse. La conversación fue interrumpida por Daniel, que subió corriendo las escaleras desde la playa. Mamá, papá dice que si quieres venir a nadar con nosotros. Fernanda intercambió una mirada cómplice con Dolores. Ve, la animó su amiga. Yo prepararé algo de comer mientras tanto. En la playa, Luis Miguel esperaba, con el cabello mojado y una sonrisa que aún tenía el poder de acelerar el corazón de Fernanda. Se habían vuelto a enamorar lentamente, redescubriéndose como adultos diferentes de quienes eran hace 8 años. El agua está perfecta, dijo él, extendiendo su mano hacia ella. Fernanda la tomó, dejando que la guiara hacia las olas. Daniel corría adelante, impaciente por mostrarles cómo había mejorado su natación. Mientras chapoteaban en el agua tibia, Fernanda recordó algo que Luis Miguel le había dicho semanas atrás. No podemos cambiar el pasado, pero cada día tenemos la oportunidad de crear un futuro mejor. Esa noche, después de acostar a Daniel, Fernanda encontró a Luis Miguel en la terraza, contemplando las estrellas. A sus pies había una pequeña caja de terciopelo. ¿Qué es eso?, preguntó sentándose junto a él. Luis Miguel tomó la caja pero no la abrió de inmediato. ¿Recuerdas nuestra primera boda?, preguntó. Fue en el registro civil, sin familia, sin amigos. Apenas teníamos para comprar los anillos. Fernanda sonrió ante el recuerdo. Eran tan simples que se volvieron verdes después de unos meses. Recordó, pero no nos importaba. Siempre me prometí que algún día te daría la boda que merecías, continuó él. Con vestido blanco, flores, música, abrió la caja, revelando un anillo con un solitario discreto pero elegante. Sé que aún estamos reconstruyendo lo nuestro, que hay heridas que tardarán en sanar, dijo con voz emocionada. Pero quiero pedirte, Fernanda Gutiérrez, que me des el honor de casarme contigo. Otra vez, que me permitas cumplir esa promesa, no como Luis Miguel o como Javier, sino como el hombre que soy ahora, que te ama más que a nada en el mundo.
Fernanda miró el anillo, luego a él, con lágrimas formándose en sus ojos. Había imaginado este momento tantas veces durante esos años solitarios. Sí, respondió simplemente. Sí quiero. Luis Miguel deslizó el anillo en su dedo y la besó con una mezcla de pasión y ternura que hablaba de su historia compartida, el amor juvenil, la pérdida desgarradora, el reencuentro milagroso. 2 semanas después, en una sencilla ceremonia frente al mar, Fernanda y Luis Miguel renovaron sus votos ante un pequeño grupo de amigos. Daniel, orgulloso, llevaba los anillos. Santiago, como testigo principal, observaba con satisfacción la culminación de años de planificación y sacrificio. Por el poder que me confiere el Estado, declaró el juez. Los declaro nuevamente marido y mujer. Los aplausos y las felicitaciones llenaron el aire mientras la pareja sellaba la unión con un beso que prometía un nuevo comienzo. Durante la recepción, Santiago se acercó a ellos con una copa en la mano. Por la familia Gutiérrez, brindó. Por la verdad y la justicia. Fernanda notó algo en su mirada, una especie de melancolía que contrastaba con la alegría del momento. ¿Todo bien, Santiago?, preguntó. Él asintió, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Solo pensaba en lo frágil que es la felicidad, respondió. Cuídenla bien. Antes de que pudiera explicar más, se alejó para saludar a otros invitados. Dejando a Fernanda con una extraña sensación, la celebración continuó hasta el anochecer. Daniel, exhausto pero feliz, se había quedado dormido en un sofá mientras los últimos invitados se despedían. Ha sido un día perfecto, comentó Luis Miguel, abrazando a Fernanda mientras contemplaban a su hijo dormido. Sí, lo ha sido, concordó ella, apoyando la cabeza en su hombro. La vida nunca volvería a ser como antes del accidente. 8 años habían dejado marcas imborrables en todos ellos, pero habían encontrado un nuevo equilibrio, una nueva felicidad construida sobre los cimientos de la verdad y el perdón. Lo que ninguno sabía era que, desde un coche estacionado a pocas cuadras de allí, alguien observaba la casa con atención. Una mujer de elegancia severa y mirada fría, Victoria Gutiérrez, la hermana de Rodrigo. ¿Están todos ahí?, preguntó a su acompañante, un hombre con cicatrices en el rostro. Sí, señora, la familia completa, más el tal Santiago. Victoria sonrió sin alegría, sus ojos brillando con la misma ambición que había consumido a su hermano. Disfruten su momento de felicidad, murmuró. Pronto descubrirán que algunas deudas nunca se saldan. Encendió el motor y se alejó lentamente, perdiéndose en la noche, llevándose consigo la amenaza de una venganza que apenas comenzaba a tomar forma. Pero esa noche, ajenos a la sombra que se cernía sobre ellos, Fernanda, Luis Miguel y Daniel dormían el sueño de quienes han sobrevivido a la tormenta y creen haber llegado finalmente a puerto seguro. Un final que, sin saberlo, era apenas el comienzo de una nueva historia,